This travel show is 100% candid since people don't know they're on camera. Ah, el molino. Mole muy bueno, sí. Today, my hidden video camera, I'm going to try to find some mole, traditional Mexican dish, on the streets of Mexico City. Please apply some gravity to that like and subscribe button if you like my concept and you want to feel like you're there, traveling the world through my eyes in first person. Alright, time to find this mole. Permiso. ¿Tú sabes dónde yo puedo comprar mole? ¿Mole? Mole muy bueno, sí. Sí. Vas a una calle, Sí, luego das derecha, sí. vas a ver el mercado de artesanías. A la izquierda, sobre esa misma se llama Buen Tono la calle. Buen tono la calle. Calle Buen Tono, Bien. pero está muy cerquita de ahí, alrededor de ellos hay un mole muy bueno Sí, sí. que mi mamá lo compra también. Chévere, está El bien. mercado de San Juan también vende muy bueno. Chévere, está Las bien. dos calles. Yo voy a buscar primero a donde tu madre Ok. compre. Gracias. Gracias. Buenos días. Turn right and then turn left before the mercado, San Juan. Alguien me dijo que para acá tiene un lugar que tiene mole muy bueno. Mole. Sí, sí. Ah, el molino. No sé. Puede que sí. Donde venden pastas para hacer mole. Oh, no. Yo quería comer mole. Comer Sí, mole. sí. Ajá. No sé. Enfrente de la tienda. La tienda. Ah, mira. Sí. Está bien, gracias. La mera esquina a la derecha. Está Ahí bien. venden un mole, unas enchiladas de mole muy ricas. Chévere, bueno, está bien, Ajá. gracias. Que tengas buen día. Va a ser mi primero mole, entonces necesita ser sí. bueno. Sí, está muy rico. Está bien, chévere. Te la recomiendo. Gracias. Permiso. Hola. Alguien me dijo que aquí tiene mole. ¿Tú tienes enchiladas de mole aquí o no? ¿A dónde yo puedo buscar mole bueno? No sé. Ellos me dijeron para acá, tiene una mujer en la esquina, pero te miré, pensé que estaba tú. ¿Enchiladas de mole? Solamente quiero comer mole, sí, mole. Hay otro igual de caldos, así caldos como este. Sí. Para la izquierda allá. Una y a la mitad, a media calle. Está bien, una. Frente del plaza, Sí, Teresa. Frente está está bien, chévere, gracias. uno de caldos así igual. Está bien, bueno, gracias, amigo. Amigos, ya divisaron que tenemos. Sí, güey, el catálogo es para la Azteca, ¿eh? El catálogo. Permiso, estoy buscando mole. ¿Mole? Sí, Adentro del mercado. no, pero ya pronto para comer. No quiero. Solamente que aquí tengan a de esos que hacen mole aquí. Aquí, sí, ¿Quieres tienda. el guisado? Está bien, yo voto entonces a comer. Gracias. Hay que ponerla. Chévere. Entonces, ¿ustedes tienen mole aquí? ¿Mande? ¿Tienen mole? Torta de mole o enchiladas de mole. Enchiladas de mole, está bien. Creo que estaba buscando para mucho tiempo. Entonces, ¿yo puedo sentar? Sí. Está bien, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Puedo sentar aquí? Sí. Enchiladas de
Sí, por favor. Sí. ¿Le pongo crema y queso? ¿Está bien? Sí. Le pongo esa música cuando tienes que aprender inglés, ¿sí? Le pongo esa música. Es que es un mole. Está bien, sí, gracias. Este sería mi primero mole, entonces no sé, ¿pan es necesario para el mole? No, no es eso. No necesario. Ah, sí. Darker the mole, the spicier it is. So, let's see. Oh my god. So good. You'll need some mole in your life. ¿Cuánto cuesta para todo? 70 por 70, 70. 70. Sí. Está bien. Puede. Gracias. Gracias. Ahora, gracias para todo. Gracias. Este fue mi primer mole en México. Fue delicioso, muy rico. Gracias. Y alguien me dijo que más oscuro el color del mole es más caliente. Oh, eso no es verdad. Es igual. Igual, sí, chévere. Fue muy bueno, gracias. Está bueno. Ten un buen día.